Venezuela es uno de los países que más se ha hablado en los últimos años, ya sea por su pésima situación económica, los miles de refugiados venezolanos en distintas partes de Latinoamérica o por su violencia. De verdad que Venezuela está en su peor momento. Sin embargo, existe una época en que era la envidia del mundo y llegó a tener una economía fuerte y ser próspera. En este video te hablaré sobre cuando Venezuela estaba en su mejor momento. Tenemos que remontarnos a 1950. Para tener en contexto, Venezuela había tenido una dictadura que duró 27 años, entre 1908 y 1935, y al poco tiempo de tener democracia, un grupo de militares en 1948 inició un golpe de estado y solo gobernó una persona durante la dictadura. Esta persona se llamaba Marcos Pérez Jiménez y es conocido por ser un dictador venezolano, pero también por ser la persona que modernizó el país. Su plan de gobierno se llamó el Nuevo Ideal Nacional, en la que Venezuela pasó de ser un país medianamente decente a tener una gran economía, una gran inmigración a su país y más. Durante aquella época, el desempleo casi no existía. Gracias al petróleo, se llevaron a cabo proyectos que modernizaron a Venezuela, como fue la autopista Caracas-La Guaira, conocida como la autopista más costosa del mundo y la quinta más grande de América Latina. También los teleféricos fueron construidos durante su mandato, algo muy importante en Venezuela, ya que en Caracas es un ícono de la ciudad y un medio de transporte bastante útil. Además, en la ciudad de Mérida tienen el teleférico más grande del mundo. Su economía era entre libre mercado y keynesianismo. El sector privado era vital, ya que manejaban el petróleo y aportaba al gobierno bastante dinero. Durante aquella época, gracias al petróleo, se invirtió bastante en la infraestructura pública, es decir, hospitales, puertos o autopistas. Además de que Venezuela lo necesitaba, se hacían tantos proyectos porque demandaban mucha mano de obra. De esta forma, el gobierno generaba pleno empleo a cualquiera y no había problemas de desempleo. Con la masiva inmigración europea que recibían, muchos de los inmigrantes que llegaron en La Guaira después se convirtieron en empresarios, hicieron del comercio su profesión por generaciones. Principalmente los españoles, italianos y portugueses eran quienes mayormente llegaron al país, pero también los holandeses y alemanes llegaron a Venezuela. Debido a la modernización de las ciudades, miles de venezolanos dejaron sus trabajos en los campos y se centraron en las oficinas, empresas y en el petróleo. Mientras las ciudades tenían nuevos edificios, los inmigrantes trabajaron en los campos y poco a poco muchos comenzaron sus propios negocios. Durante aquella época, comenzó una construcción masiva de apartamentos que generaron un gran flujo de personas. Debido a que muchos vivían en ranchos o casas no gratas, el gobierno comenzó un antirrancherismo en la que promovían el uso de apartamentos o edificios y desanimaban al rancho como un tipo de vivienda. Debido a los grandes recursos que tenía Venezuela, la economía impulsó el empleo, la inversión extranjera y con ello trajo la masiva inmigración al país. También la inversión de capitales y la tendencia de consumir cada vez más por parte de la población ayudó bastante a la producción nacional. Ya para 1957 se hizo un plebiscito para saber si la población quería que Pérez Jiménez siguiera en el poder o no. Esto fue muy polémico, debido a que tardaron mucho en decir el resultado, y se piensa que se hizo fraude, ya que ganó con un 86% de los votos, y esto no es malo, pero no había referencias reales o no se sabía de dónde sacaban ese resultado. Ya para ese entonces, muchos afirmaban que había hecho fraude, y para inicios de 1958 comenzó un golpe de estado en su contra, que significó el fin de su gobierno y el inicio de la transición a la democracia venezolana. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para más contenido así. No olvides activar la campanita
después de suscribirte para ser el primero en saber cuándo subo videos. Yo soy Ceres y nos veremos en un próximo video.